¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre del Gobierno de Baja California y de la Secretaría de Cultura les doy la más cordial bienvenida a Escena Baja California. Esta tarde toca danza y me voy a permitir presentar a nuestra invitada. Estamos muy contentos de que forme parte de Escena Baja California, a la maestra Miroslava Wilson Montoya. Miroslava es directora artística, bailarina, profesional, coreógrafa, gestora. Es originaria de Hermosillo, Sonora, con formación interdisciplinar. Llega a Tijuana en 2007, es fundadora, codirectora de la compañía de danza contemporánea Péndulo Cero, concebida como un espacio de creación y reflexión artística, confluencia de visiones y un fuerte compromiso social. La compañía Péndulo Cero cuenta con 12 años de continua labor artística y sociocultural en Tijuana y la región fronteriza. Miroslava es egresada de la tercera generación de la Escuela Profesional de Danza Contemporánea de Mazatlán, con licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad de Sonora y maestría en Ciencias Marinas con especialidad en Biología Marina, con mención honorífica de la UNAM, así como estudios de maestría en Sistemas de Calidad y Productividad del Tecnológico de Monterrey. Fue cofundadora, codirectora y bailarina de la compañía chileno-mexicana Junapku y del ensamble de bailes de salón Guayaberos Tijuana. Ha presentado su trabajo en países como China, Corea del Sur, Japón, India, España, Estados Unidos, Argentina, Guatemala, Chile, Alemania y alrededor de la República Mexicana. Como coreógrafa destacan obras como Nahua, El Brazo, Equilibrio antes de cero, Los Amantes, así como co-coreógrafa en Ballena, Historia de Gigantes, Génesis y Tiempo Aparte. Imparte su taller Expansión desde el Cuerpo, así como talleres y clases de técnica de danza contemporánea, improvisación, anatomía del movimiento y otros. Es docente dentro de la licenciatura de Música Popular Contemporánea del CAM, donde imparte conciencia corporal y presencia escénica. Actualmente Miroslava se prepara como educadora de movimiento somático bajo la metodología Body Mind Movement. Participa con Nine Spiral Project, música e interdisciplina, en Mujeres en Ritual Danza Teatro, con la artista visual Claudia Ramírez, con el proyecto Common Ground Voices La Frontera, proyecto binacional de música y canto, y con el ensamble de son tradicional Pájaro Pinto. Con esta tremenda formación, damos la bienvenida a la maestra Miroslava Wilson. Bienvenida a Escena Baja California, Miros. Gracias, Mara. Muchas gracias por la invitación, la consideración. Estamos muy contentos de que formes parte. Queremos empezar a conocer esa otra parte que no vemos en la escena de Miroslava Wilson. Exactamente. Siempre hay una, siempre hay una. Tú eres de estos artistas, Miros, que decidió que Baja California fuera su sede artística. Tú emigraste a Baja California, eres sonorense. Cuéntanos, primero que nada, ¿cómo llega la danza a tu vida? Porque hay una gran formación universitaria, eres bióloga, madre santa, pero también hay esta otra formación y es a lo que realmente te dedicas. ¿Cómo llega la danza y qué tan impactante fue que decidiste dedicar tu vida a ello? Pues fíjate, mi mamá, en mi familia, el núcleo familiar más pequeño es mi mamá y yo, ¿no? Somos dos. Mi familia extendida, obviamente, mis tíos, mis abuelos. Y mi mamá como médico hizo un gran equipo con las actividades culturales. Entonces yo soy hija de mi mamá y soy hija de la Casa de la Cultura de Hermosillo. ¿Sabes? Porque mi mamá pasaba por mí en la primaria. Me acuerdo que comíamos en los parques. Nos íbamos alternando cuando en Hermosillo todavía no había sequía, estaba lleno de árboles, entonces no importa que fuera verano, comíamos en los parques y yo me dejaba en Casa de Cultura como desde las 3 de la tarde y yo tomaba todas las clases. O sea, desde las 3 hasta las 8 yo tomaba dibujo, teatro, danza 1, danza 2, desde como muy pequeña. Y
recuerdo mucho decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Me gusta mucho dibujar, de hecho, ella es pintora, pero yo quiero más danza. Y mi mamá me apoyó mucho desde chiquita. Me dijo, ok, pues te voy a meter en todas las clases de danza ¿A qué que edad existan en dijiste Casa de eso, Cultura. Liz? Y ese es mi primer impacto. ¿A qué edad Pues dijiste segundo, eso? Yo quiero más danza. claro, segundo de primaria, tercero de primaria, cuando llegamos a Hermosillo, porque yo nací en Ciudad de México cuando ella estaba estudiando medicina y después nos fuimos a Cananea. Mi abuela fue la primera que me montó una coreografía, porque ella hacía mucho trabajo comunitario. Entonces, fíjate, mi abuela fue la primera que me montó una coreografía y la presenté así como en un evento de recaudación de fondos y después mi mamá en Casa de Cultura uno, pues yo pasaba mis tardes artísticas. Me acuerdo que hacía la tarea en la primaria, entonces me la dictaban, así como para ya no tener que tener tareas y tener toda la tarde en este mundo. Y nada más para cerrar esta parte que me parece así bien importante por las casas de cultura, es que los maestros que había en Casa de Cultura eran de una calidad, bueno, son, ahorita no estoy actualizada, que como quiénes son los maestros de Casa de Cultura de Hermosillo, pero en ese tiempo era, por ejemplo, Miguel Mancillas, fue mi maestro. Ah, Él bueno. era jovencito y antes de él, mis maestros fueron Ángeles Martínez y eran dos maestros del ballet rusos que enseñaban ballet, ¿no? Entonces, ellos eran, o sea, me acuerdo que después se fueron de Hermosillo y yo lloré porque se iban, ¿no? Y, y tenía como, había dentro del Desierto para la Danza, ya tiempo después, había extensiones de talleres y el Festival Un Desierto para la Danza, su sede es la Casa de la Cultura, porque ahí está el teatro. Entonces había una extensión muy importante para los jóvenes, que para mí eso, o sea, todo ese movimiento dancístico en Hermosillo que permeaba a los pequeños, o sea, yo tenía entre segundo de primaria a primero de secundaria, me súper impactó. En secundaria me metí a los talleres de la Unison y ahí tuve dos maestros fundamentales en mi vida, que es la maestra Mati Suárez y la maestra Marta Bracho, que en paz descanse. Ellas dos coordinaban los talleres de danza de casa de la Universidad de Sonora y me súper impulsó, sobre todo la maestra Mati Suárez fue la que me dijo, Miroslava, lánzate a los talleres que hay en San Luis Potosí, mira que hay una beca de la universidad y nadie se iba, Mara, o sea, no, como que era raro viajar solos, en ese tiempo todavía se podía, no era tan peligroso como ahora, entonces yo me iba en camión desde Hermosillo hasta San Luis Potosí en los veranos a tomar talleres. Después me iba en los veranos a Ciudad de México, ahí conocí a la compañía Delfos antes de que abriera la escuela. Entonces, pero fueron como uno, las compañías profesionales de Hermosillo, que era Trusca, Espiral, en ese tiempo Antares, todavía no empezaba la grima, pero Adriana Castaños era parte de Antares. Ellos y el movimiento que generaban la Universidad de Sonora con sus talleres y Casa de Cultura, para mí fueron como este gran ropaje súper potente, ¿no? Eso. Ya te Wow. conté Vaya, la vaya escena entorno, sonora, ¿no? ¿no? O sea, vaya entorno que tuviste, ¿cómo no enamorarse de la danza? Ahora, Sí. en ese momento tú tomabas ballet, tomabas, o sea, todo tipo. ¿Y en qué momento es Hubo danza unos, contemporánea? ya, el mejor amigo de mi mamá, que también en paz descanse, Rafael, era un psiquiatra que vivía en Francia y vino a visitarnos a Hermosillo. Entonces me dice Miroslava, te voy a llevar, vi un programa en la Universidad de Sonora a una obra que se llama La Malinche y era de la compañía Trusca, dirigida por la maestra Beatriz Cubera, súper fundadora de la danza sonorense, ¿no? Y yo vi esa obra, era una mujer de blanco que se movía, que bailaba, que se tiraba, que bailaba con tal emoción, se movía de una forma que yo no entendía qué me estaba pasando a mí como reflejo, yo estaba bastante
chiquita también, como de 10 años. No era una obra para niños, obviamente, y yo estaba fascinada, sí, fascinada A la de fuerza eso, y ¿no? De de la la plasticidad de libertad. los cuerpos, del vestido. Y le pregunté qué es eso, ¿no? Lo vi en el Teatro Subeldía, Emiliano Subeldía, en un teatro ahí de la Universidad de Sonora. Y me dijo, pues estamos viendo danza contemporánea. Y inmediatamente busqué talleres de danza contemporánea en Casa de Cultura con el maestro Aldo Siles, que también tenía su compañía, y él fue como mi primer maestro. Y después me regresé a la Universidad de Sonora y me metieron, luego me invitaron a un taller, era el grupo universitario Danzando Sin Fronteras, se llamaba. Entonces yo ya andaba sin fronteras en Hermosillo, ¿sabes? Ujú. ¡Wow! Y entonces, para esto ya en ese momento, ¿qué edad tenías? Ya cuando ya estabas en danza contemporánea y ya En la secundaria. en la En secundaria. la secundaria, estaba en estos talleres de la universidad y después ya en la prepa me metí a la Unison, a los talleres universitarios. Entonces ahí empezó, ¿no? Como en la, sí, en la secundaria fue cuando fui y busqué eso que había visto en el teatro, que ¿Y entendí como, esto quiero, esto me en gusta. qué momento Y el jazz, también me encanta el jazz. jazz? Y bueno, luego ya viene la apertura de la escuela de danza de Mazatlán. ¿En qué momento tú ya decides que vas a estudiar profesionalmente danza? ¿En qué etapa de tu vida Ujú. estabas? Fíjate que, bueno, no mencioné algo antes, nomás en breve, toda mi primaria también, despuesito de Casa de Cultura, me metí por muchos años en el grupo folclórico infantil de la universidad. Fueron mis primeras giras bailando y sentir que era parte de un grupo, eso también fue súper importante. Bailé muchos años folclore, hasta que ya no era como, pues ya no era infantil y yo había creído era más alta que las demás niñas, entonces me dijeron, bueno, no hay grupo de adultos, pero deberías de quedarte. Eso fue como, se me olvidó porque el folclore también fue algo muy importante en mi vida dancística infantil. Fíjate que pues yo amaba la danza y siempre era como parte de mi vida, así como el mar, ¿no? O sea, la danza, el mar, viajar, como andar de aventura con mi mamá, trepadas en los cerros, buceando, como siempre como en el afuera, ¿no? Y yo me había planteado estudiar biología marina y veía una asociación fuerte entre la danza y el movimiento y la biología y siempre me concebí como que parte de mi origen venía del mar. No sé, yo alucinaba de niña que con las sirenas y las ballenas y como estos seres antiguos como estaban en nosotros. Entonces, nunca me imaginé ser una bailarina profesional ni dedicarme profesionalmente a la danza. No, no me lo planteé. Y cuando mi mamá empieza a tener algunos incidentes de salud, y además la economía empieza a colapsar, me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no estudias primero algo aquí en Sonora que te genere como una vía para que sigas estudiando tú quieras, lo que tú quieras? Entonces, ingresé a ingeniería industrial como una vía de industrial y de sistemas, em, como una vía de sustento y también de entendimiento de las dinámicas de productividad, de cómo organizar, de cómo optimizar, lo cual me gusta mucho también. Coordinar, organizar, planear, quedar de acuerdo, gestionar, ¿no? En ese momento no tenía claro que lo iba como vincular con las artes, ¿no? Pero Ujú. tenía claro que eso me iba a servir a mí para hacer lo que yo quisiera en el futuro, como una serie de herramientas para dialogar con un mundo capitalista, ¿no? Al final es el mundo, es parte del mundo, ¿no? Y fue increíble. En ese inter yo me seguía yendo a Ciudad de México y me envié a los talleres que daban los Delfos. Ellos abrían su entrenamiento como muchas compañías, ¿no? Como los Lux Boreal, como nosotros, que "Hey, que eres bailarín, estás estudiando, vente a entrenar con nosotros en la mañana si puedes". Ellos abrían su entrenamiento, entonces yo fui
y di a sus clases de entrenamiento y pues así súper impresionada de estar con ellos entrenando. Yo estaba estudiando ingeniería y ahí me entero que van a abrir la escuela. Y Omar Karum se acerca a mí y me dice, Miroslava, vamos a abrir una escuela en Mazatlán, ¿por qué no te lanzas? Y yo, sí, me está diciendo a mí. Y en ese momento me planteé la posibilidad de estudiar profesionalmente. Observé que también en Hermosillo estaban abriendo una licenciatura y dije, pues igual, y en vez de irme a Mazatlán, empiezo a hacer 2 licenciaturas al mismo tiempo, ¿sabes? ¿Por qué no? Entonces empecé a terminar ingeniería más rápido, posiblemente para entrar a la Universidad de Sonora, y estuve de oyente en la primera generación de la licenciatura de la Unison. Y por endas o yes, me di cuenta que este sueño de estudiar biología marina y estudiar danza tenía el lugar perfecto, que era Mazatlán, y con esta compañía, estos maestros maravillosos que también había conocido, que eran los Delfos, ¿no? Aunque yo estaba como súper también encantada con los maestros en Hermosillo, pero como que fue también una vía de encontrar otro punto, de salir de Hermosillo, o sea, irme, ¿no? Ujú. E imagínate, siendo hija única y con mi mamá, pues todo lo que implicaba también irme a los 21 años de Hermosillo, ¿no? De este lugar al que llegué cuando estaba, pues tenía, no sé, 7 años o no me acuerdo. Y me lancé, escribí una carta a la UNAM, porque una ingeniera quería estudiar biología marina, y hice mi audición en la escuela, en la EPDM, que se conoce como EPDM. En ese tiempo Henry y yo éramos amigos, nos conocíamos aparte, me quedé en Epita donde vivía Henry, ¿no? Con otros amigos para hacer mi audición. Él ya estaba como en la primera generación, ¿no? Entonces, primero A y primero B, había unas divisiones ahí bien interesantes. Pati Pacheco, ¿no? O sea, que estamos como ahora como colegas, estábamos audicionando y me aceptaron ambas cosas. Yo era un bicho raro, o sea, una chica que estaba estudiando una maestría en biología marina, que a la vez era ingeniera, estudiando. O sea, yo en sí era como un bicho raro y yo era feliz de ser un bicho raro, porque solo yo entendía que realmente, pues entendía, ¿no? Como esta búsqueda personal de que la sobreespecialización está sobrevalorada, ¿no? Mm. Que lo que se necesita es integrar, tener varios recursos para comprender este mundo tan complejo. Y eso, Mara. Entonces, bueno, entras a la escuela de danza, y ¿cómo aparece Tijuana en este mapa? Aparece mucho, mucho tiempo después. Yo egresé en el 2004. Sin embargo, a la mitad del 2000, o sea, en el 2002, digo, a la mitad de los 4 años de la escuela, eh, la escuela es como, y lo sigue siendo, ¿no? Como una especie de retiro, como una especie de incubadora de encuentros, de proyectos. Entonces yo, entre muchas cosas que encontré en Mazatlán, encontré a 3 hermanas de vida, que son Carla, Josefina y Paula, son 3 chilenas. Y empezamos a crear, o sea, había como una especie como lo que pasaba en la escuela y aparte lo que pasaba en nuestros departamentos, que era como hacíamos jams, creábamos nuestras propias obras, las presentábamos en el mercado, en la playa. La escuela, la EPDM, cada fin de año audicionaba trabajos creativos que los mismos alumnos estuvieran haciendo, además de lo que ellos mismos como coreógrafos componían para los diferentes grupos. Entonces era una súper motivación presentar tu obra en el Teatro Ángela Peralta, ¿no? Entonces ahí nos tenías a nosotros a nivel individual, pero también con ellas. Y en 2002, después bailamos en Bellas Artes en una coreografía de Citlali Piña, de una hermosa bailarina y coreógrafa de Delfos. Eh, y no sé, había como una cosa así de creer en uno mismo, de creer en la danza. Yo seguía estudiando biología marina, ¿no? La maestría.
Y, y como que era yo no me veía como dándome permiso, una cosa así, como dándome permiso de bailar, dándome permiso de estudiar danza, dándome permiso de ser un grupo. Este era el grupo Hunapku, dándome permiso de crear obras, como una cosa así, porque yo no me lo había imaginado así como desde hace mucho tiempo, era como algo como reciente, ¿no? Y nos egresamos, ya teníamos como un repertorio de obras, hicimos un proyecto donde varios coreógrafos de México nos montaron obra a Hunapku Danza. O sea, cuando nos graduamos, incluso la primera gira de Hunapku fue con Lux Boreal, que iban naciendo también. Entonces nos fuimos juntos a Chile, a una gira que habíamos organizado nosotras y viajamos, hicimos un programa compartido, Lux Boreal y Hunapku Danza, y dimos funciones en Chile, nosotros mismos recaudamos nuestros fondos para irnos para allá. Entonces, egresaron ellos y un año después egresamos nosotros y cada uno tenía su repertorio, entonces era como dos grupos, ¿no? Nuevos de la EPDM. Y duramos un año, Mara, en México, en diferentes lugares. Miguel Mancillas nos montó una obra, Lourdes Luna de Crecida Danza nos montó otra, un cubano hermoso bailarín de afrocubano nos montó otra obra, más nuestras obras. Ya teníamos así, ¿no? Planteado así nuestra compañía y nos fuimos a Chile. Había como una cosa como de, bueno, pero hay que irnos a Chile porque ellas ya tenían mucho tiempo fuera y yo no conocía Chile y por qué no irnos y aventurarnos hasta el sur, ¿no? Muchos dicen el futuro está en el sur, pues vámonos al sur, sur, sur. Y nos fuimos a vivir a Santiago de Chile. Ahí estuvimos 2 años y medio juntas y entre muchas cosas maravillosas, grandes aprendizajes que pasaron, pues también nos vimos con la gran dificultad que no era lo mismo hacer danza independiente en México que en Chile. En ese tiempo, que era 2005 más o menos, fue súper complicado. No había espacios para las compañías. Los festivales no tenían pago de honorarios, los teatros no tenían equipo técnico ni luminarias. Todo tenía que salir de la bolsa del artista escénico, todo. Entonces, como extranjera, con una compañía independiente, recién egresada, porque realmente éramos unas bebés, con mucho entusiasmo, con muchas obras, con muchísima creatividad, pero fue súper complicado. Entonces yo me regreso y empiezo a buscar trabajo de otra cosa, un poco como en depresión, sin saber mucho qué hacer, porque para mí Hunapku había sido el proyecto de vida. O sea, yo ya había dicho, este es el proyecto. No me imaginaba audicionando para compañías, como siendo dirigida por coreógrafos donde todo lo que bailo lo dicta el otro, solo eso, ¿no? O sea, era muy raro, no entendía muy bien cómo hacerle. Cuando como este proyecto, pues fue difícil, ¿no? Sostenerlo en Chile. Y empiezo a buscar trabajo en otra empresa y me contrata una empresa farmacéutica. Entonces la empresa farmacéutica me ofrece trabajo en Tijuana y yo digo que sí. Entonces me vengo a Tijuana y empiezo a trabajar por eso en Tijuana. Y luego busqué a los Lux, ¿no? Ajá. Y en los Lux, entrenando con mis queridísimos colegas adorados, pues conozco a Carlos, que iba llegando, conozco a Rubén y conozco a Gabriel. No en Lux, porque Gabriel era conocido más bien de Carlos por Colima, pero Rubén estaba ahí en Casa de Cultura. Y ahí los conozco. ¿Mm? Y Carlos sugiere, hey, ellos ya habían armado, hey, hagamos un grupo, Carlos estaba como medio de paso, Gabo estaba recién egresado de la Universidad Técnica de Colima, y Rubén pues estaba como madurando esta relación teatro-danza, ¿no? Ya había bailado con Gregorio, había hecho cosas, había egresado al CAEN, y me invitan a lo de Ciudad de Pájaros, que esta era esta coreo que iba a montar Gabo para un concurso de coreografía íntima, pero porque Carlos les dice, hey, ahí en Lux
hay una chica que va a llegar, es bien buena onda, tiene power la morra. Así me dice el Carlos, ¿no? Que Ajá. dijo, tiene power, hay que invitarla. Entonces ellos tenían como 2 meses juntándose, estaban armando Esencia y Evocaciones, que se estrenaba del Secut. Y pues dije que sí, nada más que yo podía en las tardes cuando salía como de mi trabajo. Ujú. Y así, y me quedé, Mara. ¿Y en qué No regresé a momento, Chile y me quedé. y en qué momento ya te dedicas 100% a la danza contemporánea? Duré 2 años. Duré 2 años así. Fue tiempo en el que éramos nómadas, entonces ensayábamos en casa de Tura, pero no teníamos espacio, entonces ensayábamos en el pasillo. Pues entonces estaba otra vez en una casa de cultura, ¿no? Y para mí era fascinante, porque venía de haber vivido en Chile, que no había espacios, que todavía había que pagar. Entonces, aunque no éramos residentes, pues podía estar, ensayábamos en el sillo, por eso hicimos esta obra de lo que ves es lo que ves, ¿no? Lo que es lo que ves, o sea, es lo que hay. Entonces andábamos por los espacios ensayando donde se pudiera. Y después, con la maestra Tere Riquet, ya no se dio un espacio como Péndulo Cero, ¿no? Pero esto ya mucho más adelante. No, bueno, y entonces digo, ahí ya se crea la compañía. Formalmente ya deciden ser una compañía en 2007, ¿cierto? En 2007 grupo, estábamos como con este proyecto nómada, no sabemos qué va a pasar, estaría bien ser compañía. Para mí, como la decisión de ya entrenar juntos, coproducir, eh, preguntarnos realmente si es un proyecto en el que entregamos más de nuestro tiempo y todo, sucede cuando ingresa Ileana, ingresa David Mariano, y que es finales del 2009, principios del 2010. Y que Carlos y yo estamos como, codirigimos juntos. Tenemos claro que no nos vamos a ir de Tijuana. Para mí eso es como la parte como ya ponerle la pared a la casa, Sí. ¿sabes? O sea, ya Medular. estaban los cimientos, pero justo Rubén y Gabriel decidieron trabajar diferente. Rubén se va a Los Ángeles, Gabriel decide pintar y escribir más, concentrarse en eso, y Carlos y yo nos vimos el uno al otro y decimos, no, nosotros decidimos Péndulo. Y David y Eliana entran, y eso fue como fundamental. Y Estás en entonces, confianza. bueno, ya se crea péndulo, que el péndulo que conocemos, que es Miroslava, El péndulo. codirige con Carlos González, con Iliana Edith y con David Mariano, a El partir de cuarteto. 2009. Así es. Y entonces Sí, finales del 2009. ya empieza pues la historia de una de las compañías pues, más importantes de nuestro estado, ¿no? Que es Péndulo Cero. Y empiezas tú también ahí ya a ser coreógrafa, porque eres codirectora, y empiezas a ser coreógrafa además de bailarina. Y hablando de ese proceso como coreógrafa, ¿cuál nos podrías compartir es tu proceso, si es que hay un proceso para crear, en tu caso? Sí. Em, yo venía desde la escuela, ¿no? Desde la EPDM, generando mucho trabajo de composición, de creación, de investigación. Parte de lo que me interesó de Péndulo fue que desde un inicio nos planteamos que era una plataforma de desarrollo creativo, como lo que te decía al inicio, como para mí era muy importante que en el trabajo, que luego es difícil entrar a esos proyectos, pero creo que es fácil generarlos, donde la plataforma fomenta el desarrollo creativo de sus integrantes, si es que lo tienen, ¿no? En este caso lo teníamos todos. Y igualmente cuando entró Ileana y entró David, también lo tenían, ¿no? A veces uno que otro y eso. Entonces, esto es para tomar tu pregunta de como el impulso creativo siempre ha estado en mí desde que empecé la escuela, ¿no? Pero creo que ha ido cambiando.
Antes trabajaba mucho por imágenes, se me venían imágenes. Me acuerdo noches de insomnio donde podía ver la imagen de la obra y luego me preguntaba qué era esa imagen, como si vieras una carta de tarot, como revelaciones más plásticas. Y, y mucho tiempo compuse y creé obras así, ¿no? La última que hice con Hunapku, que fue como más así premonitoria, porque termina con un péndulo, un vaso lleno de agua así, penduleando, y fue lo último que hice con ellas. Se llamaba Equilibrio antes de cero, ¿no? Está hecha así, esa obra, ¿no? Y se presentó mucho en Chile y aparte se llama Equilibrio antes de cero y luego me vine a una compañía que se llamó Péndulo Cero, así, ¿no? Y terminaba con un hombre viendo un vaso con agua arriba de él, penduleando hasta que lo paraba y se echaba el agua, ¿no? Como que se me veían esas imágenes. Ahora, Mara, fíjate que es una combinación entre imágenes, pero también preguntas. Tengo, tengo 5 años o 4 años que eh, partiendo mucho desde disección, desde que trabajé con Dora Rivera, eh, esta idea de preguntar y como esta manera más inquietante de componer. Y las preguntas las estoy resolviendo yo, pero me gusta mucho también trabajarlas con quien estoy creando. Con los músicos, con los bailarines, con el encargado de iluminación. Entonces, la última obra que hice como Nahua es, la pregunta es, ¿qué existió antes para que tú estuvieras aquí? Si tú nombraras tu raíz, ¿cuál es? ¿Cómo es? Entonces, si estamos trabajando tú y yo, aunque yo estoy componiendo, yo quiero saber cuál es. Quiero saber eso, cómo es eso en ti, cómo es, platícame, ¿no? Yo no tengo la respuesta, vamos a trabajarlo juntos. Y eso va llevando, y luego me vienen imágenes. Es fundamentalmente en donde estoy ahorita queriendo ser breve, ¿no? Y esta pregunta es, dice Henry que es truculenta. ¿Cuál? ¿Coreografiar o bailar? ¿Coreografiar o bailar? Ah, no, pues es que es, sí, entiendo por qué dice que es truculenta. Fíjate que luego yo me he preguntado, ¿coreografiar, dirigir, gestionar o bailar? Ah, ¿no? Fíjate que yo creo que no hay, para mí definitivamente no hay un o. Eh, ah, Me encanta bailar, no podría, en- siendo performer, encuentro integración, encuentro asociaciones que después puedo claramente transferir al coreografiar una pieza y viceversa. O sea, no lo separaría en mi vida a corto plazo o mediano plazo y ni siquiera por todos estos tabús que hay como de edad de los cuerpos y los bailarines jóvenes, o sea, toda esa sensación de separación para mí es al contrario, cómo se alimenta, ¿no? Cómo es ahora en relación a cómo era antes. Y sí creo definitivamente que son momentos, que hay momentos, ¿no? Y que es bien importante tener claro en dónde está uno, en qué momento. Si uno está creando, dirigiendo, darse a los performers, si uno está desde adentro coreografiando y bailando, si uno está bailando y cediendo el ser intérprete creativo para la idea de alguien más. Son diferentes formas de constelar una obra, pero no me pondría en decidir por alguna. Quiero todo. Eso, amigos. Muy bien. Miros, en estos momentos por los que estamos llevando a cabo esta entrevista desde tu casa, desde la mía, y que mucha de la gente que nos escucha pues está preocupada por estar sana, por mantener su trabajo. ¿Por qué la danza debe permanecer? Yo
No, deja tuyo, no yo. Nuestro ser está en su casa, nuestro ser está en su templo, ¿no? Su templo, su cuerpo, su biología está totalmente a favor de mantenerlo con vida. En estos tiempos ha estado en boca de muchos y muchos el sistema inmunológico, el bienestar, el prestar atención a los detalles que preservan la vida. Y definitivamente yo creo que una de las prácticas, además de que son poéticas, una práctica poética que preserva la vida, que la mejora, que la abraza, es la danza, ¿no? Porque la danza, uno, te conecta con la casa, donde está tu ser contenido, donde tu ser se manifiesta, pero además transforma, genera poesía, ¿no? Es como si tu casa se transformara en poesía, ¿no? Es hacer poesía con tu propia vida, como aún más que nunca la danza tiene que manifestarse y prevalecer e invitar a borrar prejuicios. A mí me sorprende mucho cuando hablaron de lo esencial en los oficios, ¿no? Y cómo las artes no eran mencionadas como algo esencial cuando son parte del alimento del alma, ¿no? Y la danza pues es fundamental para el alma. Uh-huh. Y sí, ¿cómo no? Y acabas de decir algo muy, muy claro, ¿no? Es donde está contenido nuestro ser, en el cuerpo, ¿no? Y el movimiento tan importante y clave. Y en estos momentos en que tal vez no estás en los espacios habituales, en los teatros, y toca como hacer cambios y nutrirse de otra manera. ¿De qué te nutres? ¿De qué aprendes? ¿Cuáles son tus influencias, tus búsquedas en momentos como estos? Uh-huh. Uh-huh. Sí, fíjate que me he dado ya el espacio, porque no me lo había dado antes por la dinámica diaria, ¿no? También, como el orden que uno genera para su vida o el orden que yo había generado para mi vida, también pues me ha separado de cosas que amo. Y la relación con las semillas, por ejemplo, entonces he estado como mucho investigando sobre las semillas. Entonces ahora cada verdurita, cada cosa que corto veo un potencial, pero no porque lo vea, el potencial lo tiene, ¿no? Entonces me inspira mucho estar investigando sobre cada semilla. Si me comí una sandía, entonces estoy viendo la semilla de la sandía, cómo germinaría. Y ahorita tengo llena la cocina como un laboratorio de experimentos, donde muchas cosas funcionan, otras sí. Eso me súper inspira, ¿no? Como ver brotar la vida, ver la manifestación de la vida en las pequeñas cosas. Entonces, otra inspiración muy grande, Mara, es estar en casa, o sea, habitar la casa, ver cómo pasa la luz por la ventana, eh, respirar como el no tener la dinámica monótona de hacer en horario lo mismo todos los días. Eso con péndulo nos hemos dado como una especie de flexibilidad, de adaptar varias cosas, lo cual a mí me ha hecho muy bien por lecturas que estoy haciendo, ¿no? Mm. Cosas que quiero investigar que estaban así como en un almacén de pendientes que ha podido tener salida, ¿no? Seguramente va a haber una coreo muy interesante después de esto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y a veces esto mismo se refleja en cómo hablamos, cómo nos relacionamos, la coreografía de la vida, ¿no? Cómo nos relacionamos. No sé, siento que el volumen de voz ha cambiado, o sea, cambiamos, qué bueno, ¿no? Bravo por cambiar. Y sí creo que luego no, el mismo sistema y nuestro deseo, o sea, hablo a mi título personal, el deseo
de salir adelante me ha puesto a mí misma de repente en dinámicas muy rápidas, en procesos rápidos, en cosas que tienen prisa y a la vez no lo quiero, ¿no? Entonces esto fue una provocación también para mí, para distinguir cómo quiero vivir la vida, ¿no? Entenderlo, ser más responsable con mi vida en términos del tiempo y las cosas. Y desde esta estadía, amigos, ¿cuál consideras que ha sido el más grande reto en tu carrera? ¡Wow! Mara. Mara Gutiérrez. El mayor reto de mi carrera dancística. Pues la autoconfianza, yo creo. La relación de conmigo misma. La credibilidad, ¿no? El mayor reto creo que sigue siendo la escena, el escenario. El, el asumir ser un ser que honra el escenario y la escena y manifiesta verdad y estar listo para ello. O sea, por ejemplo, en estos tiempos de resguardo, eh, todo el tiempo, ¿no? Hay un diálogo como, ¿y qué va a pasar en el foro? ¿Y qué va a pasar en la escena? Y lo digo como algo motivante, pero también algo que me reta, ¿no? El escenario es un espacio de manifestación y todo el trabajo personal que se requiere para estar en él. Y mi mayor reto seguirá siendo ese, ¿no? Como la escena. Un segundo reto, después de ese, es lo que implica dedicarse a la danza y ser parte responsable de la prevalencia de una compañía independiente de danza. Eso es un gran reto, a diferencia de ser una bailarina independiente, ¿no? Como ser grupo y asumir lo que implica que una serie de personas, actualmente somos 15 integrantes, no todos bailarines, pero es un grupo de 15 personas y asumir esa responsabilidad en términos de sustentabilidad, ¿no? En términos de prevalencia, a partir de la danza, comprometidos con la danza, ¿no? Eso es un segundo reto, muy grande también. Que no es decir poco, claro, claro. Ahora, eh, siempre hay un momento durante nuestra vida en el que vemos por qué hacemos lo que hacemos. Un momento en el que decimos, por estos momentos, yo me dedico a esto. ¿Cuál sería ese momento en tu carrera dancística en el que has visto y has sentido, por esto yo hago danza? Ok, pues pienso, o sea, tu pregunta, sí, lo primero que se me vino a la mente y al cuerpo un poco es la sensación que siento cuando entiendo algo. Cuando a través de estar en la escena o a veces a través de estar en un ensayo o componiendo algo, me llega una revelación de la vida, de por qué estar aquí o por qué bailar o por qué estamos vivos. Una cosa así, como que para mí la danza es como una especie de oráculo, ¿no? Como una especie de lugar de reflexión. Entonces, cuando pasan esos momentos, me caen esos 20 de que es un lugar donde quiero continuar, ¿no? Y esos 20 han caído en diferentes momentos. A veces es escribiendo sobre una obra, a veces es en el momento de una cargada, a veces es en una sesión somática donde estoy trabajando el hombro, recibiendo mi cabeza. A veces es tan solo estar ahí parada viendo a todos los péndulos bailar o estar ahí, vernos cada día, ¿no? Reunirnos cada día, ¿no? A veces nos reunimos todos los días, ahorita 3 de la semana, y sentir que hay una familia que vibra desde el movimiento, es así un tesoro, es un tesoro. Y otro momento muy clave para mí es esos momentos de conexión virtuosa con el espectador, obviamente, con
con como que se genera una especie de unificación en términos de frecuencia, en términos de energía, donde se desdibuja algo, como se pasa algo más importante que lo que yo estoy haciendo en el escenario. Esos momentos extraordinarios justifican, ¿no? Es una especie de trascendencia, no lo podría explicar, como sonaría quizás un poco cuántico y no sé, pero es una especie de unificación. Y si tuvieras que decirle a alguien que se empieza a dedicar a la danza, una verdad de la danza, ¿qué verdad le dirías? Ujú. Pues que es un camino infinito de autoconocimiento, que en el momento en el que ya se piensa que se conoce todo, que ya se sabe, está dejando de ser danza, ¿no? Que es un camino infinito de autodescubrimiento, de, de encontrar, ¿no? Que es como una especie de camino, de travesía, sí, de desarrollo personal. Ay, qué bonito. Tengo algunos conceptos de respuesta rápida. Así. Y me encanta que todo el mundo se acomode en este momento. Échamelas, tengo Exacto, los exacto. músculos. Mira, Échelo, vamos a ver si. échelo. Aplauso, ¿Cómo? Ah, perdón. aplauso, Gratitud, público, espejo, cuerpo, casa, escenario, sagrado, movimiento, aprendizaje, péndulo cero, familia, tercera llamada. entrega. Miroslava, muchas gracias. Qué rico platicar Ay, qué bien. contigo. No, al contrario, muchísimas gracias. Eh, Gracias por dar este espacio de conversa así tan afable, tan sano. Muchísimas gracias. Y creo que hay muchas cosas que hablar de péndulo cero. Hoy estamos hablando eh, desde péndulo cero hacia ti, desde ti hacia péndulo cero, pero obviamente hay una historia muy fuerte de esta compañía y de cada uno de sus integrantes que iremos visitando precisamente con el resto de los integrantes. Pero escucharte, conocer todas las motivaciones y las formas en las que llegaste a la danza, de verdad ha sido muy inspirador. Tus tres carreras y esta postura desde la que ves, ¿no? Esta idea de está sobrevalorado esto de la preparación, no es cuestión como de organizarse, pues sí, pero es una organización férrea que tú lograste y que además es muy evidente que tus otras carreras están en la carrera en la que te desarrollas. Es muy evidente por tu trabajo, por la forma en que lo desarrollas y por pues tener precisamente en tus hombros compartida con Carlos el peso de péndulo cero. Entonces fue un gusto verdaderamente escucharte. Esperemos pronto volver a sentarnos a platicar de péndulo, de ti, de estas creaciones que se están gestando en estos momentos. Muchas gracias Sí, por formar parte de Escena Baja California. al contrario, gracias a ti. Saludos a todos y a todas. Muchos deseos de bienestar.
Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Esperemos que pronto podamos estar disfrutando de la danza de péndulo cero en un espacio donde podamos estar todos juntos. Mientras tanto, los invitamos a revisitar, van a estar apareciendo aquí las redes de Péndulo Cero, de Miroslava, para que puedan, los que ya lo siguen, revisitar, saber qué está pasando ahorita, y quienes apenas están conociendo a Péndulo Cero, lo sigan y empiecen a acercarse así poquito a poco para en un futuro poder estar todos juntos disfrutando de esta maravillosa compañía baja californiana. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.